Esto es la teoría evolutiva más perturbadora. El efecto Calisto. Por David Senko. Las ciencias son una serie de disciplinas que están en constante cambio. Lo que en una década era una verdad absoluta, en la siguiente puede ponerse en duda, y en la próxima, tras series de estudios y experimentación, pueden ponerse patas arriba. Es decir, que a pesar de nuestros avances tecnológicos y nuestra capacidad de realizar experimentos a una escala gigantesca, siempre existe la posibilidad de que un nuevo descubrimiento nos obligue a replantearnos muchas cosas. Es lo interesante de la ciencia, es un rompecabezas en constante transformación. Sí, de hecho, lo que se creía antes que podía ser ya no lo es. Siempre va variando la ciencia. Incluso entre un año y otro las investigaciones pueden refutarse. Y todas las asunciones previas deben ser desafiadas o puestas a prueba. Claro está, dejando de lado ideas completamente estúpidas. En uno de mis vídeos sobre críptidos mencioné una teoría que puede ser la explicación a algunos de los seres misteriosos de la criptozoología. Esta teoría llamó la atención a más de uno, sobre todo teniendo en cuenta que la información sobre este efecto desconcertante de la evolución es muy escasa, en parte debido a que se trata de una teoría bastante controvertida que hace que más de un biólogo pierda los papeles, ya que de ser cierta, dinamitaría todos nuestros conceptos sobre la evolución de las especies. Estoy hablando de la hipótesis del efecto Calisto, también conocida como evolución radial. El concepto que expone esta tesis es tan polémico que aquel quien lo propuso en primer lugar ya hace 40 años fue prácticamente crucificado por la comunidad científica del momento, a la vez que todos los Es estudios que eso pasa mucho cuando se llegan con ideas muy polémicas. relacionados con el efecto Calisto eran eliminados y enterrados, debido a una serie de acontecimientos que sobrecogieron a la comunidad científica norteamericana en los años 80, y que como si de un mal sueño se tratase, olvidaron, o mejor dicho, decidieron olvidar tras el amanecer. Así que en el vídeo de hoy exploraremos tanto en qué consiste esta teoría como las consecuencias que acarrea para nuestro entendimiento acerca de la evolución de las especies. Del mismo modo, también investigaremos acerca de la serie de sucesos extraños que persiguen esta teoría como una siniestra sombra. Esta teoría fue originalmente formulada a finales de los años 70 por el Dr. Whitney Frog, jefe del Departamento de Biología Evolutiva del Museo de Historia Natural de Nueva York. Según Frog, a pesar de que la teoría evolutiva de las especies, como la conocemos, expone que los cambios entre los organismos se dan mediante pequeñas mutaciones genéticas aleatorias que se van transmitiendo de una generación a otra y en caso de ser beneficiosas para la especie, cada ciertas decenas de miles de veces, algunas de estas mutaciones aleatorias no son pequeños rasgos que se transmiten a la siguiente generación si la criatura portadora de estos rasgos logra reproducirse, sino que en ocasiones estas mutaciones en el código genético del animal modificarían su apariencia radicalmente. En la mayoría de los casos, estas mutaciones exageradas son para mal, ya que son perjudiciales para el organismo. Todos hemos visto imágenes tanto de animales como de humanos que han nacido con horribles deformaciones resultado de una mutación genética. Casi todos estos casos terminan de la misma manera. El organismo fallece, ya que no puede sobrevivir con tales deformaciones. Sí, pero es que eso es porque son... Ya, normalmente pasa que eso sucede muchas veces, pero las mutaciones genéticas azarosas permiten que en ciertos casos sean beneficiosos para algo o por lo que tú estás buscando. Por eso en la agricultura, por mucho tiempo se generó organismos modificados genéticamente. El ejemplo de las manzanas. Las manzanas, las semillas se les rociaba con agentes mutagénicos y se plantaban. ¿Cuál era el tema de resultante? Cada semilla iba a dar mutaciones variadas a lo que se estaba buscando. Bueno, no podían controlar las mutaciones, así que daban muchos tipos distintos. ¿Qué hacían? Seleccionaban las manzanas que tenían características que le gustaran. Ejemplo, una que tenía mejor color, otra que tenía un tamaño más grande y una que tenía mejor sabor, y empezaban a cruzarla hasta que justamente lograran generar un individuo que presentara las tres características, y eso lo iban cultivando mucho más. Es así como está funcionando la agricultura hoy en día. O como funciona y se hicieron como las variedades de verduras que tenemos hoy día. No está la manzana original, no está la pera, la banana, el limón es una cruza, así funciona. Entonces, sí, la mayoría de los casos las mutaciones no son beneficiosas para el organismo, pero nacen tantas veces, se producen tantas células y tantas divisiones celulares que el porcentaje de que ocurra una mutación que justo físicamente es beneficiosa para la especie, pero súper distinta para la especie en general, no es cero. No es que sea imposible. Pero cada cierto Es difícil, sí, pero no es imposible. tiempo, estos picos en las mutaciones de un ser vivo no acaban con el organismo, sino que por pura casualidad le permiten sobrevivir. Es más, le permiten triunfar y sobresalir sobre el resto de los de su especie, dando más oportunidades para transmitir sus genes a la siguiente generación, y por ende, de que esta mutación genética se vuelva a manifestar en la siguiente generación. Esta tremenda
ejemplo, había un caso que hablamos con un profesor de una especie de planta que las semillas tendían a crecer solamente en un tipo de tierra específico que estaba en un valle. Hasta que un tiempo el viento arrastró a la variante de de la planta. No, no sabría decirte lo del ojo morado, pero bueno, tiró la semilla al viento y empezó a crecer ahora poco a poco, acostumbrándose a crecer a el suelo que estaba un poco más arriba en los cerros, haciendo que al final la planta lograra crecer tanto en el cerro como en el valle, hasta que ocurrió una inundación, e inundó todo el valle, haciendo que las plantas que estaba creciendo a nivel de valle muriera, pero la que logró empezar a crecer en la tierra que estaba en los cerros arriba, se mantuviera generando una evolución. Las evoluciones tienden a ser así, más que ser pequeños cambios que se van acumulando, a veces es un gran cambio o un cambio al azar en el ambiente que generó que es toda una porción de material genético o toda una porción de esta, ¿cómo decirlo? Este nicho ecológico desapareciera y solo quedara otro, y por eso ese sigue avanzando. A veces no es necesariamente... Sí, pudo sobrevivir esa variante. También se ha visto eh, en casos que ha estudiado mi ex profesor de la universidad, unas plantas cerca de las mineras de una zona chilena, de Andacollo, que plantan lejos, que una planta evoluciona de tal manera que ya no se puede reproducir con especímenes como iguales de la misma, porque empezó a lograr crecer en lo que son relaves de las mineras de Andacollo. Los relaves están como en un montón de desechos de minera. Empezaron a lograr crecer en ese terreno, pero se adaptaron y mutaron de tal manera que ahora no pueden reproducirse ni compartir polen con la variante que no crece en los relaves. La tremenda casualidad de la lotería genética es el efecto Calisto. Y Sí, eso ya pasó. Y sí, como los hongos que comen radiación. hasta cierto punto tiene relación con el teorema del mono infinito. Según este teorema, si ponemos unos monos en una habitación pulsando teclas aleatorias, A ver, lo de el de los monos infinitos con un tiempo infinito y las máquinas de escribir infinitas es solamente un teorema para simular la aleatoriedad, porque en el caso real en que pones un gran número de monos con un montón de máquinas de escribir, solo te vas a dar cuenta que se van a aburrir y van a romper las máquinas, porque ya pasó. en una máquina de escribir, digamos 10 horas al día, durante unos años, pues no conseguiremos nada. Un montón de letras y líneas sin sentido. Pero ahora imaginemos si pudiéramos dejar estos monos pulsando botones al azar en las máquinas de escribir por un tiempo larguísimo. Millones, decenas de millones o cientos de millones de años. Pues tarde o temprano, estos monos con vida infinita acabarían escribiendo por puro azar algo con sentido. El ejemplo más clásico es que acabarían escribiendo el Quijote. Pues con las mutaciones aleatorias en el ADN ocurriría algo similar. Si le damos el tiempo suficiente a un organismo, generación tras generación, con la posibilidad de sufrir mutaciones aleatorias, tarde o temprano conseguiremos el Quijote genético, la aguja en el pajar, el resultado de la teoría del efecto Calisto, un ser radicalmente diferente a sus progenitores, un engendro de la naturaleza. El Dr. Frog comenzó a fraguar esta teoría tras una serie de descubrimientos en diversas formaciones a lo largo de todo el globo. Estos fósiles extraídos de las láminas de roca pertenecientes al período cámbrico mostraban una serie de organismos perfectamente conservados, impresiones de sus cuerpos blandos, caparazones solidificados y apéndices convertidos en roca. Una serie de criaturas de aspecto alienígena que poco o nada tendrían que ver con los animales a los que estamos acostumbrados. Esta serie de criaturas son el resultado de la llamada explosión cámbrica, de hace unos 500 millones de años, un suceso que en un abrir y cerrar de ojos en la escala geológica resultó en una repentina aparición de una gran biodiversidad. Es en esta explosión de biodiversidad cuando también aparecieron los primeros vertebrados, nuestros antepasados, los picaya. Todavía no comprendemos del todo esta repentina expansión de la complejidad de los seres vivos en el Cámbrico. De hecho, es un tema que siempre crea discusión en la comunidad científica. Sí, nadie tiene claro por qué sucedió y no se ha vuelto a repetir. Porque en un punto ahí ya existía vida. Es imposible que no... Es que hagamos, normalmente se dice que no puede volver a generarse la vida de manera espontánea porque ya existe la vida, entonces cuando se estén formando estas moléculas orgánicas simples para formar la vida, ya un agente de vida lo va a consumir. Entonces esto es gran explosión y variedad genética, todavía no se entiende de dónde salieron. Incluso el mismísimo padre de la teoría evolutiva, Charles Darwin, confesaba que la explosión cámbrica es uno de los mayores, si no el mayor, agujero en su teoría de la selección natural.
Pero es en los años 70 cuando algunos de la comunidad científica comienzan a plantearse que la evolución puede que no sea un proceso constante, y que en realidad sea un proceso con parones o estancamientos y acelerones repentinos. Frog fue Sí, es lo que yo hablábamos mucho con nuestro profesor, que depende mucho de los ambientes eh, en el que estén y muchas cosas. Nosotros, los humanos, hemos adulterado un poco nuestra propia evolución debido a que estamos manteniendo organismos que genéticamente vienen con problemas, los mantenemos dentro de nuestro nicho reproductivo. Personas con cáncer, personas con problemas a la vista, todo eso porque no lo vamos interviniendo. Y hemos también hecho un factor social para la reproducción. Entonces nosotros mismos estamos adulterando eso. Y lo que les dije, que a veces puede un nicho ecológico están adaptados, viene un suceso de la naturaleza, mata una porción que justo estaba acostumbrada a vivirnos en una zona donde, por ejemplo, hay arbustos con valla, y otra se empezó a acostumbrar a una donde hay árboles con valla, y los que están viviendo en la zona con árboles se salvan de, qué sé yo, una inundación, un relave. Y esa porción, la que está más acostumbrada ya y ha empezado a desarrollar la costumbre de escalar árboles para comer, sobrevive, a diferencia de estos que se quedaron en el valle comiendo desde los arbustos. Eso puede pasar y pasa. Por eso en realidad los árboles de evolución de las especies no es que sea una curvita linda y preciosa, no, son puntos y líneas rectas así que saltan nomás por esto mismo. más allá, referenciando el descubrimiento del fósil hallado en el Transvaal, perteneciente a un organismo que parecía completamente fuera de lugar en ese estrato del período cámbrico, rodeado de fósiles de trilobites e invertebrados de cuerpos blandos que no superaban los 15 centímetros. En 1945, el paleontólogo Alistair van Leeuwenhoek encontró un ser complejo de alrededor de 1 metro de longitud, que nos describió de la siguiente manera. Poseía aletas poderosas, largos órganos de succión y una boca blindada que podría triturar los caparazones más duros sin problemas. Un monstruo fuera de su tiempo, el resultado del efecto Calisto. Frog añadió otro aspecto perturbador más a esta teoría. Puede que ciertos eventos catastróficos de la historia de la biología de la Tierra no fuesen resultado de cambios climáticos o catástrofes naturales terribles, sino de la casi repentina aparición de un organismo contra el que el resto del ecosistema no tiene mecanismos de defensa o control. Una especie invasiva, solo que no en el sentido al que estamos acostumbrados hoy en día. Sí, porque ahora estamos acostumbrados a que traen una especie de un nicho ecológico a otro y la incorporan. Puede ser una invasiva de tema genético, puede ser. Introducción. O sea, de hecho, encontraron en el 2006 un fósil de un tipo de reptil o anfibio, no me acuerdo, de reptil, sí, que tenía 2 cabezas, una malformación o una falla genética que generó 2 cabezas. O sea, eso ya se ve en la actualidad. Es raro, sí, pero no es descabellado pensar que ocurrió antes. Lo que es raro pensar es que justo un individuo que tenía ese desarrollo logró quedar fosilizado. Por la misma mano de la naturaleza, de una especie que transforma su ecosistema radicalmente, creando un punto y aparte en la historia de la vida. El mismo Frog se refirió a la criatura del estrato del Transvaal de la siguiente manera: no cabe duda de que se trataba de un animal muy poderoso que dominó a las demás especies, en exceso, diría yo, señalando que los fósiles de esta extraña criatura coinciden con el pequeño evento de extinción masiva de finales del Cámbrico. Según Frog, cada cierto tiempo en la historia de la vida de la Tierra ocurre un boom de la biodiversidad, y un boom demográfico particularmente en el caso de las especies exitosas. Entonces, de repente, según los algoritmos... Lo cual tendría sentido porque cada cierto tiempo en la Tierra existe una extinción masiva de especies, lo cual podría decirse que la Tierra tiene esta manera de autorregularse. Se empieza a ver un estancamiento en los nichos genéticos, algo provoca que ocurra un boom de diversidad biológica, pero este boom de diversidad biológica necesita tener un freno y un pare, y empieza a aparecer una especie ultra dominante que permite regular esto, generando extinciones masivas y regulando la cantidad de especies. Porque si no me equivoco, ya vamos como en la 5ª extinción masiva. De Frog, cada alrededor de 50 millones de años, surge una nueva No, era una cría la que yo hablé que tenía 2 cabezas, era un fósil de cría. Especie casi de la nada. Frog hipotetiza que muy probablemente un depredador, que describe, y cito, como una máquina de matar. Este organismo intruso realiza lo que podríamos considerar una siega de la biodiversidad. Seguidamente, esta nueva especie desaparecería, debido a la destrucción de su propio ecosistema, como suele ocurrir con superdepredadores especializados. Sí, que cazan tanto que se eliminan a sus presas predilectas y desaparecen. Es lo que tiende a pasar con el virus muy agresivos. Los virus muy agresivos, ¿qué es lo que hacen? Infectan tanto y son tan letales que matan a sus huéspedes antes de que logren infectar a más pacientes, generando que cuando mueren todos y se eliminan los cuerpos, nadie más se contagie y se vuelve una enfermedad extinta.
Frog recibió muy duras críticas cuando mencionó que la extinción KPG, es decir, la extinción de finales del Mesozoico que acabó con los dinosaurios, no fue del todo culpa del meteorito. Todos los paleontólogos coinciden que la diversidad de las especies de finales del Cretácico ya de por sí era muy baja, si la comparamos con el resto de etapas del Mesozoico, una especie de declive que se alargó durante 2 millones de años en el final del reinado de los dinosaurios, antes del impacto estelar que los eliminaría completamente. Todavía no conocemos la razón de este declive, pero el molde de una extraña huella encontrada en estratos de finales del Cretácico en China, que adornaba el despacho de Frog en el Museo de Historia Natural de Nueva York, desenterró de vuelta la teoría del efecto Calisto. Esta extraña pisada no encaja con ningún otro animal cretácico del yacimiento, 3 dedos exageradamente alargados que apoyaban su peso en las punteras. Otro superdepredador. La única prueba que poseemos de un ser extraño que no encaja con ninguna pisada de ningún animal conocido del Cretácico. Aún así, nadie se acaba de tomar este planteamiento en serio. Incluso si se diese la tremenda casualidad de que un organismo con estas cualidades físicas fuese engendrado en tan solo unas pocas generaciones, esto no aseguraría la supervivencia de este ser. La muerte espera en cada esquina, incluso en aquellos seres con capacidades adaptativas superiores a las de su entorno. Con la muerte prematura de la criatura, del resultado del efecto Calisto, la línea genética se cortaría, y su efecto tanto en el ecosistema como a nivel genético sería eliminada. La evolución acelerada no podría sostenerse mediante este sistema tan esquivo y arriesgado. Es por ello que muchos plantearon que para arreglar este agujero de la teoría del efecto Calisto debe haber un segundo factor, la presencia de algo que pueda alterar a los organismos a su nivel celular más básico. Y fue en una expedición... Suele suceder, esto es solo para que tengan en cuenta, hay muchas bacterias que cuando están en un número pequeño, puede que no sean tan peligrosas o virulentas, ¿ya? Pero cuando llegan a un número exacto, se activan ciertos genes. Este suceso se le llama quorum sensing o como quórum sensitivo. Las bacterias logran saber que están en un número preciso y al estar en ese número activan ciertos genes que antes estaban desactivados. Si ocurre a nivel bacteriano, tiene que existir algo también en nosotros, algo a nivel genético que lo active tal vez. ¿Quién sabe? No soy un experto en ese tema. Antropológica al Alto Singu, uno de los afluentes del Amazonas en el año 1987, cuando el colega de Frog, el doctor Julian Whitsley, por casualidad descubrió algo terrible que podría ser la respuesta al efecto Calisto. La expedición tenía como objetivo principal tanto contactar con... Esta no era la especie, o bueno, las tribus que no conocen nada y apenas tú entras a su territorio te cazan. Tribus aisladas del Amazonas, como catalogar nuevas especies animales y vegetales. Algo lógico si tenemos en cuenta que incluso hoy en Me equivoqué, no era esa isla, lo siento. día las estimaciones de especies no documentadas del Amazonas podrían alcanzar el 1.000.000 de especies no catalogadas. Por los apuntes en los diarios de Whitsley, que fueron enviados al Museo de Nueva York a medida que se adentraban más en la jungla, mencionan que la expedición era un desastre. Aparte de los testimonios de las tribus en la primera fase de la expedición, la cuenca del Alto Singu parecía estar completamente deshabitada sin indicio alguno de actividad tribal. Una zona que por algún motivo parecía haber sido ignorada por los nativos, casi una zona de cuarentena. Tampoco ayudaba el hecho que la mayoría de los miembros de la expedición habían decidido dar media vuelta, dejando solos a Whitsley y otros 4 sujetos. Es que en el Amazonas prácticamente todo te puede matar. Fruta, insectos, plantas, las aguas. Entonces el quedarte ahí explorando debe ser súper duro. Cualquiera hubiera dado media vuelta después de un tiempo y bueno, paremos esto. Entre los que se encontraban 2 guías nativos, un intérprete llamado Carlos y el biólogo Crocker. Por una casualidad, mientras Crocker intentaba acercarse para sacar una foto a un jacamar, encontraron una senda que descendía un valle. Los apuntes comentan que la senda era obviamente artificial, el primer indicio de actividad humana en semanas. Avanzando por la senda llegaron a lo que parecía una gran cabaña semiderruida. Los 2 guías pertenecientes a la tribu Botocudo comenzaron a murmurar algo entre ellos. El intérprete consiguió sacarles una traducción. Los guías hacían mención al pueblo Kotoga. Lo poco que se conoce de esta tribu se lo debemos a los testimonios del resto de tribus. Todas ellas coinciden en que los Kotoga eran una tribu especialmente brutal y que rendía culto a Mun, una deidad a la que solían realizar sacrificios. De hecho, la palabra Kotoga puede traducirse en varias lenguas amazónicas como pueblo de las sombras o pueblo oculto. Los 2 nativos... Oye, mira tú. Litzkaslana ahora es un turista. Litzkaslana, muchas gracias por ese follow. Comentaron que no debían acercarse a la cabaña debido a la maldición. Sí, es que normalmente el Amazonas es muy grande, tiene una gran biodiversidad en ecosistemas, lo que permite encontrar muchas especies, sobre todo en insectos. Muchos insectos y arácnidos. Insectos y arácnidos es lo que más se encuentran. Ignoraron la súplica de los guías y entraron en la cabaña.
Las notas de Weasley describen diversos artefactos, incluido un ídolo exquisitamente tallado que representaba un ser cuadrúpedo, además de un gran número de calaveras con la parte superior del cráneo destrozada. Puede que el resultado de sacrificios humanos en nombre de esta deidad, pero a pesar de ser un antropólogo, lo que de verdad llamó la atención al científico fue un jardín situado tras la cabaña. Aunque había sido invadido por las malas hierbas de la jungla, la vegetación de este jardín, encharcado, era algo especial. Simples plantas decorativas o puede que los Kotoga les diesen algún uso medicinal. Tras salir de la cabaña, los dos guías habían desaparecido, pero Weasley y Carlos se toparon con una anciana que emergió de la maleza. ¿Se trataba de una Kotoga? Probablemente no. La anciana comenzó a hablar una lengua Yanomami, que Carlos fue capaz de traducir. La anciana señalaba la cabaña con una mano temblorosa, y parece ser que imploraba a los hombres que se llevasen a lo que Carlos pudo traducir como demonio. Según Weasley, la anciana gritaba y se golpeaba el pecho, señalando a la caja de los exploradores y les preguntaba si se llevarían al demonio. Cuando preguntaron por el demonio, los dos hombres recibieron una respuesta que no necesitó traducción. Mum. Cuando los dos hombres preguntaron por el paradero de los Kotoga, la anciana respondió Tepuy y señaló una meseta que se alzaba sobre la jungla. Ay, conche tu madre. La anciana comentaba que estaban allí arriba. La mujer se calmó un poco. Hicieron más preguntas a la anciana. Weasley anotó información sobre lo que parecía ser una leyenda de los Kotoga. Las siguientes traducciones por Carlos parecían indicar que Moon no se trataría de una deidad en sí, sino de un regalo para que los Kotoga acabasen con sus enemigos, concedido a esta tribu por algo que moraba en la meseta que la anciana había señalado, llamado Silaski. Tan pronto terminó la conversación, la anciana se adentró en la jungla con una velocidad inusitada para alguien de su edad, y la perdieron de vista. Weasley deseaba continuar en busca de las pistas de los Kotoga, siguiendo los pasos de Crocker, que había desaparecido por la noche. Es por ello que parece ser que aconsejó a Carlos que se diese media vuelta y regresase a la civilización con todos los descubrimientos de esta región aislada del Amazonas. Nunca se supo nada más de Weasley ni de Crockett. Las cajas Pagaron. que portaban los descubrimientos antropológicos tardaron casi una década en viajar desde Brasil hasta el Museo de Historia Natural de Nueva York. La razón de esta tardanza es todavía un misterio, pero lo que no es un misterio es la desaparición de Weasley en el Amazonas y la muerte de toda la expedición debido a un accidente aéreo en Brasil. Y es por ello que esta expedición financiada por el Museo de Historia Natural de Nueva York fue considerado por mucho tiempo un fracaso y se prohibió realizar publicaciones acerca de esta expedición bajo riesgo de demandas legales. Claro, porque iban a mostrar que perdieron plata y perdieron a un investigador. Pero una vez las cajas llenas de artefactos y muestras de la expedición llegaron al museo, la gente comenzó a hablar de vuelta sobre la expedición de Weasley, y los expertos del museo, entre los que se encontraba Frog, tuvieron el privilegio de investigar acerca de los artefactos. Entre todos, el más impresionante no era otro que la estatuilla de Moon, que Weasley encontró en aquella cabaña, un ídolo de una bestia morfa tallado en gran detalle. Pero de entre todo lo que contenían las cajas, los expertos más enfocados en la biología ignoraron los artefactos y se centraron tanto en las muestras de las flores y plantas de ese supuesto jardín Kotoga como en un objeto que era descrito en las anotaciones como una prensadora de plantas primitivo. Al analizar los restos de fibras que todavía se mantenían en la prensa mediante el secuenciador de ADN propiedad del Museo de Historia Natural, los resultados... Sí, porque a veces los laboratorios tienen secuenciadores propios. En el INTA de la Universidad de Chile hace unos años no tenía secuenciador propio y había que mandar a otras universidades muestras para secuenciar. Los resultados eran tan inconclusos que fueron directamente descartados. Debido a los inverosímiles resultados, los investigadores consideraron que la muestra había sido contaminada, o que la máquina no funcionaba correctamente, ya que al principio la máquina no era ni siquiera capaz de afirmar con certeza si se trataba de una muestra vegetal o animal. Un secuenciador de ADN es un aparato que va analizando y va registrándote las bases nitrogenadas que tiene una muestra y diciéndote, ya, mira, en esta secuencia de ADN tienes timina, guanina, adenina, citosina. La timina, citosina y guanina codifican en tal aminoácido. Estos grupos de aminoácidos codifican para tal gen. Y así van secuenciando y así tú vas logrando saber qué genes hay, porque también los va comparando y los puedes comparar con los registros que se tienen de otros genes. Y cómo los científicos saben cuando hay un gen o cuando hay una proteína, es porque toman parte de las secuencias genéticas, las rompen, por así decirlo, en un embrión de pesebra, que se ocupa mucho, y ven, a ver, voy a tomar esta secuencia, tiene amina, citosina, guanina, que sé que es la proteína que comienza un gen, o el aminoácido que comienza los genes, y luego tiene, no sé, T, C, G, G, C, T, A, T, digo, A, C. Ok, voy a tomar esto y voy a romper este gen. Voy a ver, nació el pesebra y, como rompí este gen, ahora veo que no logró desarrollar adecuadamente las proteínas con las que se forma, no sé,
con la que se digieren los azúcares y se convierte en la glucosa en glucagón en el hígado. Entonces tiene problemas. Ya sé para qué sirve este gen. Y así lo van registrando. Pero tras unas cuantas pruebas más, la máquina expuso unos resultados que dejaron incrédulo a Frog. Los resultados mostraron una cadena de genes deforme, una especie de batido que a primera vista podría parecer la información genética de una planta, genes vinculados a celulosa, clorofila y azúcares. Pero visto con más detenimiento, las anomalías en la cadena... Esto parece ser un gel de agarosa. Oh. A ver. Sorry, cabrón, estoy revisando el gel. Quiero ver algo, a ver. Creo que es un gel de agarosa al 2%, no estoy seguro. Por el ladder. 8, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. A ver, este. Creo que es un ladder. Ya, sí, este es un ladder. El que está en M. Ya, le explico la imagen que tenemos. Esto es seguramente una electroforesis de un gel de agarosa de muestras de ADN. Un gel de agarosa es un gel de azúcar. La agarosa es el azúcar. Probablemente esto esté al 2% con las separaciones. ¿Ya? Lo que estamos viendo, las líneas con luces, son cúmulos de genes clonados muchas veces o replicados muchas veces que se logran ver porque en el momento en que se pusieron en el gel, que se ponen como en la parte superior, se pusieron junto con un agente fluoróforo que al momento de brillar con luz ultravioleta, al momento de ser expuesto en luz ultravioleta, este brilla de un color. ¿Ya? Lo que estamos viendo en una foto. Lo que vemos en la columna de la M es lo que se le llama comúnmente en los laboratorios como ladder. El ladder es, podríamos decirlo, como una regla, el cual nos va indicando, por según la altura en la que está la línea, el peso de ese gen. El peso se mide en pares de bases nitrogenadas, ¿ya? Entonces, este ladder tiene 13 líneas. Eso quiere decir que es un ladder de 10.000 pares de base. La línea de acá arriba es 10.000. La que está un poquito más abajo es 8.000. Luego le sigue una que son 6.000, 5.000, 4.000. Luego viene la de 3.000, 2.000, 1.500, 1.750, 500, 250, 500, 250, 100 y 50. Si no me equivoco. Nueve, 10, 11, 12, 13 ya. Es 100, 250, 500, 700, 750, 1000. Sí. Entonces, al ver esto, yo puedo decir que los genes que tomaron y que se están presentando en la presente imagen tienen aproximadamente, yo diría que unos 630, 60, 65 pares de base, todos estos genes. Entonces, también, mientras más brillante sea una línea, significa que hay más cantidad de gen. Ya, lo vuelvo a explicar. Vemos la columna M, ¿cierto? La columna M es una regla. Ya, es literalmente una regla de medir. Cada liñita que estamos viendo tiene un peso en pares de bases nitrogenadas.
en pares de bases nitrogenadas quiere decir que es adenina con tiamina, guanina con citosina. Entonces, la primera línea, que se ve como si fueran dos, eso se llama chorreado porque no se cargó muy bien, es una barra que te dice que cualquier línea de tus muestras de ADN que estén a esta altura tienen un peso de 10.000 pares de base. La siguiente, 8.000 pares de base. La que viene, 7.000. Luego 6.000, 5.000, 4.000. Luego viene la de... esperen, 10.000, 8.000, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000. Luego es la de 2.000. Luego es la de 1.000, 750, 500, 250, 100. Entonces ya, ahora sabemos que mientras más arriba, más pesado es el ADN. Y mientras más abajo, menos pesado. Porque imagínense este gel por el cual se va moviendo el ADN, porque se va moviendo de arriba hacia abajo, porque se mueve a través de la electricidad. Es como si fueran muchas capas de tela que van filtrándolo. Entonces los que son más pequeños pueden pasar más, mientras que los que son más grandes se quedan detenidos antes. ¿Y por qué esto se mueve con electricidad? Porque el ADN es una molécula que tiene carga eléctrica negativa. Por lo tanto, tú conectas el negativo arriba, el positivo abajo, y va a moverse el ADN hacia la carga positiva. Tú determinas que, no sé, esto eran como, tal vez sean para que se viera bonito, creo que fueron 80 volts por probablemente una hora. Entonces se ve así. Y las líneas que estamos viendo en las columnas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son muestras de ADN que no se conocen, que se quiere saber cuál es el peso que tienen. ¿Ya? Logramos ver también que las líneas o las líneas de muestra en 1 o 2 son más brillantes y como que más densas, es porque hay dos opciones. La muestra tenía mucho más ADN o se cargó un exceso de muestra. Normalmente se cargan como 10 microlitros de muestra. Un microlitro es una pequeña parte, es menos que una gota. ¿Ya? En 3 y 4 notamos que hay menos carga, en 5 hay mucho menos que el resto en muestras de ADN y en las 6 mucho menos, pero todas tienen. Ya, esto es lo que se está viendo. Hace tiempo que no analizaba un gel de poliacrilamida. Insisto, debe ser un gel como al 2%. Eran más Con 2% quiere decir que toda la mezcla que agregas para hacer el gel, le agregas un 2% del azúcar en su composición. que evidentes. Genes pertenecientes a otros organismos, más notablemente a animales, genes de hormonas y enzimas relacionadas con mamíferos, lagartos no. Los genes de hormonas todos son genes, solo que cuando se le dice como hormonas es porque se sabe que son de hormonas. Sí, todos los genes tienen un peso determinado. Y se conoce, si no mal recuerdo, el gen para determinar que una bacteria como la Listeria monocitógenes, bueno, como la listeria es del tipo monocitógenes, era con el gen IAP, que es un gen que permite que esta bacteria se adhiera al intestino y pueda provocar todos los problemas que causa al consumirla, que pesaba, si no me equivoco, 358 pares de base. ¿Ya? Entonces yo tenía muestras de ADN de bacterias que había confirmado porque crecían de cierta manera en medios de cultivo, que eran listeria. Yo quería confirmar que eran de esta listeria patogénica. Entonces le hacía una extracción de ADN, ponía un tipo de molde molecular para copiar el gen IAP, que es el que quería saber, y lo corría en este gel de agarosa a través de electricidad. Y cuando ponía el gel veía que una muestra se iluminaba en el peso de 358, decía sí, la muestra 1 que conseguí, no sé, en tal parte del río, es de una listeria monocitógenes. Y si veía una parte de la muestra donde cargué ADN y no se iluminaba, podía decir, ya, esta bacteria no es listeria monocitógenes porque no tiene el gen IAP. ¿Por qué? Porque no lo estoy viendo, no estoy viendo que esté iluminado. O sea que no se replicó este gen en específico con el molde.
nocturnos, es decir, gecos, artrópodos, lo más llamativo era la gran presencia de una proteína muy común en los retrovirus amiloides. Los retrovirus forman parte de la historia genética de todos los seres vivos. ¿Sí? En el caso de los humanos, nuestro ADN está conformado por un 8% de material genético de retrovirus. Estos restos son el resultado de restos de infecciones virales antiquísimas. Sí, lo que hacen los retrovirus es agregar y los virus en general en la fase lítica, no me equivoco, o era creo que era la lítica, entran a la célula, toman el ARN, que es ácido ribonucleico, que es como la manera que se tiene para que las partes de la célula lo lean y puedan hacer una proteína, ¿ya? Lo agregan dentro del ADN, la proteína transcriptasa lee el ARN y lo convierte en ADN junto con una ligasa, que la ligasa es una enzima o una proteína que permite ligar segmentos de ADN a otro. Así que, engañado nuestro cuerpo, toma el ARN viral, toma la proteína transcriptasa, vuelve este ARN en ADN y le incluye la proteína ligasa, y luego esta proteína ligasa lleva este ADN viral y lo une a nuestro ADN. Y así luego se va transcribiendo y se siguen formando virus, ¿ya? Porque el virus tiene esa manera de funcionar. Que afectaron a las células germinales de nuestros antepasados, insertándose en el material genético que después fue pasando de generación en generación durante millones de años. Una especie de marca genética que nos acompaña desde antes que nos diferenciásemos como grupo. Es decir, Sí, porque porque nos diferenciamos de los marsupiales y del ornitorrinco y todo eso por el tema de un útero. Porque el útero es debido a una infección viral. Es un segmento viral que no nos cambió. que los retrovirus alteran las cadenas de ADN de los seres vivos. Tras el resultado de los análisis de los restos de la planta, Frog postuló que son patógenos como el retrovirus los que pueden acelerar el proceso evolutivo según el efecto Calisto. Que de hecho, con un profesor que tenía de ecología en la universidad hablamos que probablemente la evolución del mundo como está y la humana es debido a una infección viral. Eso ayudó al tema evolutivo. En el caso de estos restos de ADN encontrados en la prensadora de plantas, Frog realizó la conexión entre estas fibras y la historia escrita por Whitley en sus diarios. Mira, te lo voy a poner así. Imagina que eres Phineas y Ferb, ¿ya? Eres Phineas y Ferb y tienes tu plan. Vamos a construir la mejor, qué sé yo, la mejor piscina del mundo, ¿ya? Tenemos el plano de que vamos a construir la mejor piscina del mundo. ¿Ok? Y tenemos nuestro plano. El plano es el ADN, ¿ya? Phineas y Ferb son los ribosomas que hacen las proteínas. Entonces, ¿qué pasa? Llega un virus, digamos que Buford es el virus, y dibuja algo en el plano, lo cambia. Lo que hace Buford es el virus, y al cambiar el plano, está agregando su secuencia genética al ADN, que es el plano, ¿ya? Entonces luego llega Phineas y Ferb, que son los ribosomas los que leen el ADN y crean las proteínas y dicen, ah, mira, así está el plano. Y empiezan a construirlo todo y luego se dan cuenta que construyeron con los cambios que hizo Buford. Pero el plano está así, y ahora cada vez que van a construir la super piscina siempre lo hacen con los cambios que hizo Buford. Trate de explicarlo la forma más pedagógicamente simple posible, cabrón. Espero que lo hayan comprendido. Puede que Moon no fuese tanto una criatura. El virus no toma per se el control de la célula, lo que hace es inyectar su ADN para que la célula empiece a construir esta parte del virus sin saberlo. Mítica, sino el resultado del efecto Calisto en la actualidad. Y puede que estos cráneos destrozados y esa anciana aterrorizada en el Alto Singu sean la prueba de algo que los Kotoga mantenían en secreto, una especie de animal que tras generaciones alimentándose de esta planta dio como resultado una criatura horripilante. Pero el genetista del museo Kawakita, que tuvo el permiso de llevar varias muestras de la planta a sus laboratorios, teorizó algo todavía más siniestro. Tras varias pruebas, el genetista fue capaz de cultivar una de estas plantas a partir de los especímenes de la expedición. Eso pasa mucho, se logran hacer explantes, cuesta mucho, lleva mucho intento y tiempo hacer los explantes porque se tienden a contaminar demasiado, porque se toma un segmento de la planta
y se le hace crecer en un gel nutritivo. Pasa que las plantas tienen puntos de crecimiento que se llaman ápices y pueden crecer desde una hoja. Si se les cultiva bien, pueden generar todo el resto de la planta. Y eso es una clonación, porque técnicamente la planta, la parte de la planta que tú sacaste para hacerla crecer, tiene los mismos genes que la planta que quedó ahí puesta. Por eso tú puedes hacer como patillitas de los jardines, que toman como una ramita y la dejan en agua, le salen raíces. Es por eso, porque tienen puntos de crecimiento distintos, los ápices. Y por lo mismo, cuando tú estás podando un arbusto, lo podas de arriba y empieza a ensancharse, porque cortaste el ápice superior de crecimiento y el segundo más alto de los ápices es el que toma el control como superior y empieza a crecer. Parece ser que esta especie de planta, de aspecto similar a un nenúfar, estaba infectada naturalmente por un retrovirus muy especial. A diferencia de otros retrovirus que inyectan su ADN en células con el objetivo de reproducirse, creando copias destruyendo la célula infectada en el proceso, el virus de la planta de los Kotoga inoculaba una colección completa de genes en sus víctimas, sin destruir la célula, genes robados de anfitriones anteriores e incorporados a su víctima. Aquellos genes, en lugar de fabricar más virus, remodelaban a la víctima por utilizar una palabra, reorganizaban la máquina de su cuerpo, el sistema endocrino, los órganos, la estructura ósea, dando como resultado... Uy, eso ya es bastante difícil y muy doloroso si fuese a pasar. que poco o nada tenía que ver con sus progenitores. Pero de ser este el caso, ¿qué saca esta planta con ello? ¿Por qué la naturaleza ha dotado a este nenúfar con esta capacidad? Kawakita teorizó que puede que el retrovirus sea una defensa a largo plazo. Plantas equipadas con este arma biológica pueden causar un descenso en la población de los animales que se alimentan de ellas, al crear a largo plazo engendros que atacarían a sus congéneres. Una especie de declaración de guerra entre especies y reinos. En el caso de los Kotoga, las plantas tuvieron más suerte todavía, ya que cuando esta tribu se percató de las capacidades de esta planta, comenzó a cultivarla, algo similar a lo ocurrido con algunas plantas como los chiles, que tienen una defensa... que su defensa es el picor, que el picante es dolor, pero por eso mismo la comemos, porque nos causa dolor y es como una sensación rica. Le salió contra... bueno, tal vez no le salió contraproducente, porque la seguimos cultivando por lo mismo, por el dolor. Entonces, de alguna u otra forma, su adaptación evolutiva funcionó. Porque nosotros los humanos que vamos cultivando de manera selectiva, la decimos como sí, nos gusta, se cultiva. A modo de picor, pero debido a ello, ciertas sociedades en el Nuevo Mundo comenzaron a cultivarlos. Eso es a fin de cuentas lo que buscan las plantas, multiplicarse y cubrir más terreno. Pero tras analizar los diarios de Weasley y lo supuestamente dicho por la anciana en aquel lugar del Alto Singu, puede que Moon no tenga orígenes animales, sino humanos. Varios de los artefactos Kotoga muestran unos dibujos simplistas de lo que parecen ser miembros de la tribu recogiendo los nenúfares en cestas, y a continuación dándoselos a otros individuos con caras deformes. La prensadora es otra prueba inequívoca. Los Kotoga conocían las propiedades de la planta. Según lo planteado por Kawakita, los Kotoga prensarían y secarían la planta portadora del retrovirus, y luego forzarían a algún desafortunado miembro de la tribu a... Y somos en parte masoquistas. Y no sabría qué sucedería si un humano come esta planta. Es que tampoco se sabe bien qué está haciendo el retrovirus como tal, es solo una especulación. Alimentarse exclusivamente de esta planta, esperando a que surgiese el deseado efecto. Kawakita llegó a empujar la idea de que lo ideal para conseguir el efecto Calisto sería llevar a cabo este ritual con una recién embarazada. De ese modo el feto, todavía en formación, probablemente sufriría los cambios debido al retrovirus, dando como resultado a un Moon. La estatuilla encontrada en la cabaña nos puede dar una idea del aspecto del ser. No existe ningún rasgo humano reconocible. Un ser cuadrúpedo, garras como cuchillos, cola, pelo, escamas y una boca deforme que parece más diseñada para succionar que para morder. Algo que también tiene relación con los cráneos dispuestos en la cabaña, intactos, con la excepción de un orificio en la parte superior. Oye, la wea bestial. Esto es una historia, no puede hacerte daño, esto es una historia, no puede hacerte daño, bla, bla, bla. Si habéis llegado hasta aquí, he de deciros que, sorpresa, sorpresa, todo lo que habéis escuchado anteriormente es ficción. Falso. El efecto Calisto es una teoría ficticia y, por supuesto, la expedición de Weasley al Amazonas nunca ocurrió. ¡Feliz Halloween! Y si quiero mantener algo de seriedad en este canal, me veo obligado a daros algo de contexto. La mayoría de este relato está basado en el libro El ídolo perdido, que también tiene una versión cinematográfica, The Relic. Decir que a pesar de que la película está muy bien, el libro es muchísimo mejor. Os recomiendo leeros el libro. Además... Qué cabrón, o sea... Lograr encontrar un virus que haga una modificación a ese nivel es muy, muy difícil. Pero las cosas que estuvimos hablando como la lectura de un gel de poliacrilamida, bueno, de agarosa, no poliacrilamida, perdón.
pesar de que también se ocupan geles de poliacrilamida para ver genes, yo lo ocupaba en el laboratorio del INEA, de línea, para ver genes de baya de uva, para ver genes y poder saber si tenían genes de baya grande o pequeña. También están los de agarosa. Bueno, pero aprendieron a leer geles de electroforesis y replicaciones de genes. Es solo un mito. Pero sí hay casos donde hay un agente externo que provoca una evolución forzada o una extinción. El caso que le dije de las plantas que crecen en los relaves de Andacollo, por ejemplo, que ya se adaptaron tan bien a crecer en esos relaves de desecho de minería, que ya su genética es tan distinta que su polen ya no es compatible con la versión o la variante de la planta que crece en tierra normal. ¿Ya? Eso es una evolución muy fuerte, muy sesgada, que apareció de repente debido a un agente externo. ¿Ya? Pero igual la aparición de agentes de la evolución bueno, puede ser, no es improbable, es muy difícil, sí, por el tema estadístico. Pero también han habido muchas extinciones masivas, aunque esos también son debido a cambios ambientales. La mayoría de las apariciones y desapariciones son debido a cambios ambientales. Es que no os he hecho demasiado spoiler de la trama principal. Del mismo modo, mi relato tiene puntos reales, como la teoría que postula que la evolución no es un proceso continuo, sino que tiene parones y acelerones. Sí, se mira mucho eso. Llamada teoría puntual. Investigad porque es muy interesante. Del mismo modo, la explosión cámbrica sigue siendo un misterio para la paleontología. Totalmente. A pesar de que hay varias teorías que tratan de darle una explicación, lo único que podemos asegurar es que fue una rápida reacción en cadena. La vida pasó de estar constituida por animales simplísimos a una gran y variada biodiversidad, donde el equilibrio de la vida que conocemos hoy en día se creó. Por otro lado, la información genética de los retrovirus en un 8% de nuestro genoma es real. Como he mencionado anteriormente, esta basura genética entre comillas es el resultado de antiquísimas infecciones que infectaron a nuestros antepasados hace millones de años, antes que los pudiésemos considerar ni siquiera homínidos. Pues eso ha sido todo. Intentad no arruinar la experiencia al resto en los comentarios. De hecho, poned comentarios hablando sobre lo siniestro de esta teoría. Queremos un creepypasta. Solo que claro, sería más efectivo si no hubiese añadido esta parte final al vídeo. Y aquí hemos... no hay una adaptación tan rápida al medio, cuesta. Hay algunos que sí lo logran. Por ejemplo, las bacterias tienen muy buena adaptación. Entre una semana y otra ya se consideran varias generaciones genéticas de diferencia. Llegado al final. Ya sabéis lo que toca ahora. Si os ha gustado tanto, dad like, compartid y suscribiros al canal. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Chao, chao. Me gustó, gente, me gustó. With no worries on my mind. And now I'm getting older, my heart is